Bien, pues lo hemos dejado aquí y aquí vamos a proseguir. 6000 años y el fin. Esto que ha quedado tan claro durante muchas temáticas que hemos presentado, tiene una subparte, que es esta: una manipulación cronológica mal intencionada. Si hemos visto que había un calendario que no cuadraba, deberemos saber también de dónde surgió este calendario y por qué no cuadra. Vamos a intentar, probaré a cambiar desde aquí, a ver si ahora sí. Pues ahora no. Sí, hola, pues ha cambiado. Ha cambiado demasiado. Bueno, nos quedamos aquí. Este libro, que antes ya hemos visto, un poco en portada, nos va a servir para ir profundizando un poco más. Creo que será... Bueno, de momento va cambiando, a ver si aguanta. Si os dais cuenta, es en inglés. Como hay muchísimas páginas, intentaremos, por favor, si podéis ir avanzando, que se vaya viendo todo lo que hay y llegaremos al punto donde aparece en español. Ya veis que los libros que escribieron estos señores eran extensos, densos, pero la verdad es que bastante claros en mucho de su contenido. Y llegaremos hasta un punto, y os advierto, no voy a leeros todo esto en español, porque además está traducido de esa forma automática. Mirad, antes, sí, por favor, ¿me puedes retroceder una? Antes me preguntabais dónde podíais conseguir este material. Pues bien, esta parte, si os dais cuenta, también aparece allí, arriba, en azul. Como después lo podréis ver en el material si lo pedís, vosotros mismos podéis entrar en él. Vamos a entrar directamente en esta cuestión. Ahora llegamos al motivo que le asignan a la corrupción del hebreo por los judíos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Es traído por Efraín Cyrus, quien murió en el año 378. Veremos qué cosas nos van diciendo ahora. Los judíos, dice él, han restado 600 años de las generaciones de Adán y Set, etc., con el fin de que sus propios libros no les condenen respecto a la venida de Cristo, habiendo sido predicho que él ha de aparecer por la liberación de la humanidad después de 5500 años. Los judíos habían manipulado también su propio calendario. Ahora también entenderéis, porque según ellos estamos en el 5700 y pico, y no casi a punto del 6000. Y viene, y ya hay registros históricos que hablan de eso, que a ellos no les interesaba situar que en el año 6000 justo vendría Cristo, pero claro, no por primera vez, sino por segunda. Y eso hacía que también, si aceptaban que habría la cronología exacta de 4000 años desde la entrada del pecado de Adán hasta la muerte de Cristo en la cruz, les afectaría en toda la profecía de Daniel, que además ellos, y hay escritos que aquí lo pone, habían prohibido estudiar esa profecía, pero el registro aún estaba. O sea, había una maldición sobre el que estudiara eso, si no eran ellos los que lo exponían. ¿Por qué será? A mí me recordaba un poco bastante lo que sucedía en la Edad Media. Sí, ahora todos tenemos Biblia, ¿verdad? Qué fácil es conseguir una, por un poco de dinerito ya puedes tener una, a veces te la regalan y todo. Pero en la Edad Media, ¿quién la tenía? Nadie. El clero, y si alguien se quería enterar de algo, debía ser a través de un sacerdote católico que iba a decirle alguna cosa. Y además, el contenido solo lo tenían ellos. Podían decir lo que quisieran, como nadie se enteraba. Pues bien, esto, una vez más, es un paralelismo. Un extraño paralelismo entre la Iglesia Católica y el mundo judío que rechazó a Jesús. A lo largo de todas las conferencias que hemos ido exponiendo, hemos visto cómo hay un extraño paralelismo entre la forma de proceder de la Iglesia Católica desde sus mismos orígenes y también los judíos que rechazaron a Jesús. Y Elena White dice
que es un extraño paralelismo. ¿Por qué creéis que dice eso? Porque ya se huele quién originó la Iglesia Católica. ¿Entendéis quién pudo ser? Sí, hablamos de Constantino, pero detrás de Constantino hubo alguien más. Los mismos que asesinaron a Cristo en la cruz, las generaciones que vinieron después de ellos, buscaron otra forma de seguir destruyendo el cristianismo. Como no lo podían hacer atacándolo frontalmente, lo hicieron infiltrándolo. Empezaron en los días de Pablo, de Juan, Pedro, y consiguieron crear una división interna en el cristianismo. Nació el gnosticismo de un modo claro allí. Pero después pasaron los años y cuando aún no podían haber tumbado del todo el auténtico cristianismo, originaron una nueva religión que se haría pasar por cristiana, que asumiría parte de Roma, de conceptos babilónicos, paganos, y que terminaría creando un sistema de anticristo que llegaría a su culminación hasta el final de nuestros días. Pues bien, todo eso tiene que ver directamente ya con esto. Si ellos acreditaban que habían pasado 4000 años justos, desde el primer sacrificio a la salida del Edén, hasta que Cristo estaba muriendo en la cruz, tenían que aceptar que Jesús era el Mesías, por profecía bíblica, por cómputo cronológico. Lo rechazaron. Y para que el resto de personas lo rechazaran, se inventaron el cambio de cronología para que los años no cuadraran. Y a partir de allí el pueblo judío ya estaba perdido. No tenían la base. Antes hemos leído al inicio de esta temática, de la anterior, que sin la cronología histórica estamos que no sabemos dónde estamos. Ellos lo sabían muy bien. Aquí se va narrando cómo ellos habían alterado esos calendarios, pero que es cierto que tenían claro el concepto de que habrían 6000 años de historia. Sí, 6000. Y que después venía el Mesías. Como ellos han rechazado a Jesús como el Mesías, están esperando que en ese año 6000, ¿qué llegue a suceder? Que venga la primera venida del Mesías. Y alguien se va a hacer pasar precisamente por Jesús y van a caer de 4 patas en el engaño, en el gran engaño. Si podéis ir avanzando, aquí se nos habla de algún personaje también muy interesante. Se nos habla de alguien, que era llamado Gregory de Oxford, que además dice que explica el origen de esta opinión. En el primer versículo del primer capítulo de Génesis, la letra hebrea original y legible, Aleph, que en la aritmética judía significa 1000, se encuentra 6 veces. ¿Os da que pensar esto? Se encuentra 6 veces y vale 1000. ¿Multiplicamos? ¿Y qué nos sale? Y eso es en el principio del texto bíblico. Las primeras palabras que están aquí, en Génesis, ya nos estaban haciendo referencia que habría 6000 años de historia y habría el fin. Cristo aparecería. Y nos empieza a contar una serie de detalles bastante interesantes. A partir de los antiguos cabalistas llegaron a la conclusión de que el mundo duraría 6000 años, porque también Dios tenía 6 días acerca de la creación y 1000 años con él son sino como un día, nos dice Salmo 94 y 2 de Pedro 3:8. Por lo tanto, después de 6 días, que son 6000 años de duración del mundo, habrá un 7º día o sábado de descanso milenial. Tontos no eran, ¿eh? Lo que nosotros hemos ido pasando por alto durante tanto tiempo, y gracias a Dios Ellen White lo registró que sería así, la Biblia nos lo estaba diciendo y no lo veíamos,
Ellos lo sabían. Esta tradición temprana de los judíos se encuentra también en los oráculos sibilinos y en Isiodio, como hemos visto en los escritos de Darío Histaspes, el antiguo rey de los medos, derivado probablemente, dice, de los reyes magos. Imaginaos cómo va remontando la historia. Y en Hermes Trimegisto, entre los egipcios, y fue adoptado por los primeros padres de la Iglesia, Clemens, Timoteo y Teófilo, obispo de Antioquía, quien observó que en el sexto día Dios hizo al hombre y el hombre cayó por el pecado. O, original y legible, en el sexto... ¿Podéis subir un poco la imagen? Gracias. En el sexto día de la Chiliad, o sexto milenio del mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y salvó al hombre mediante la cruz y la resurrección. Mirad cómo, si seguimos leyendo, iremos encontrando detalles. ¿Puedes avanzar un poco más? Pero para debilitar o defender la tradición misma, dice Gregory, no tengo ningún compromiso sobre mí. Me ceda esta observación que en la opinión de los que la sostuvieron, nuestro Salvador había de venir en el sexto milenio del mundo. Y ahora se vuelve a citar al Dr. House. Remarca que la prevalencia de esta tradición en todo el mundo pagano, judío y cristiano, fuese bien fundada o no, era una razón suficiente para los judíos de procurar invalidarla acortando su cronología. Según la cronología de la Septuaginta, ya sabéis, es una versión de la Biblia que se hizo, el advenimiento del Salvador era 5.466 años desde la creación. Ahora la tradición no apuntaba a la mitad del sexto milenio, sino al fin del mismo. ¿Os dais cuenta cómo iban manipulando para que la gente perdiera la noción de cómo encajar cada cosa? Luego va avanzando. Y si podemos seguir, mirad también cómo nos habla de otros personajes. Nos habla de personajes judíos y también nos habla del obispo Russell, profesor de historia eclesiástica en la Iglesia Episcopal Escocesa. En su discurso sobre el milenio dice que Teopompo, que floreció 340 años antes de Cristo, relata que los magos persas enseñaron que el actual estado de cosas continuaría 6.000 años, después que el Hades o la muerte serían destruidos y los hombres vivirían felices, etc. ¿Conocías alguno de estos escritos antiguos? Es que no. También dice que la opinión de los antiguos judíos sobre este punto puede ser obtenida en la declaración de uno de sus rabinos que dijo: el mundo perdura 6.000 años, y en el 1000 o milenio que sigue, los enemigos de Dios serán destruidos. Qué claro lo tenían, ¿eh? Era de igual manera una tradición de la casa de Elías, un hombre santo que vivió unos 200 años antes de Cristo, que el mundo debería soportar 6.000 años y que los justos a quien Dios resucitaría no volverían al polvo. Pues sigue diciendo, en lo que el obispo señala que por esta resurrección, él significaba una resurrección antes del milenio, es manifiesto por lo que sigue. Y va avanzando, y todo el rato nos va dando detalles de que habría 6.000 años de historia, después venía el milenio. Y ahora planteémonos una cuestión. Hablamos mucho de la segunda venida de Jesús. Se dice que no la podemos ubicar. Pero es que hay indicios exactos para saber cuándo empezó a computarse el tiempo, para saber cuándo termina el año 6000. Si vamos a ir viendo cómo el 4000 es preciso en la muerte de Cristo en la cruz, todos sabéis sumar, ¿verdad? Pues iremos viendo una serie de detalles que no tienen desperdicio. ¿Podemos ir avanzando, por favor? Aquí se nos van dando cada vez más detalles, hasta llegar a este punto, que también es importante. El sabio Joseph Mede, llamado el Ilustre Mede, dice: la divina institución de un año sabático o séptimo año de solemnidad entre los judíos
Tiene una referencia típica a la séptima Chiliad o milenio del mundo, según la tradición bien conocida entre los médicos judíos, adoptada por muchos en todas las épocas de la Iglesia cristiana, que este mundo alcanzará su límite a finales de 6.000 años. Y algunos dicen, ¿sabéis? Y esto os lo digo porque alguien lo ha hecho público, hasta lo ha grabado en vídeo siendo pastor adventista y diciendo, claro, como oyen hablar de que Jesús va a volver pronto y se da el año del retorno de Cristo, se enfadan tanto que en vez de buscar la verdad, buscan peros. Y empiezan a decir, pues, que la Iglesia adventista hace tiempo que debería haber dejado de lado de hablar que después, justo cuando se cumplan los 6.000 años, venga Cristo. Y esto lo dicen pastores y otros dicen amén. Pues tienen un grave problema, y no conmigo ni con estos escritos. El problema lo tienen con Dios. Lo tienen con Dios, porque si ellos no dicen la verdad, por culpa suya, mucha gente va a hacerles caso. ¿Y sabéis dónde se van a ir, no? A la perdición. ¿Sí? A la perdición. Porque si tú no sabes cuándo va a venir Jesús, tú no lo vas a estar esperando. Aún estarás pensando quizás cuándo será. Pues bien, mirad qué más va diciendo aquí. Él también nos informa que todo el colegio de cabalistas llama al séptimo milenio el gran día del juicio, porque entonces ellos piensan que Dios juzgará las almas de todos los hombres, y cita muchos de sus rabinos para demostrar que define el día del juicio, milenio o 1000 años, junto con la resurrección y el reino del Mesías. Por ejemplo, David Kimchi, en Isaías 55:5, dice, la observancia del sábado es esencial a la fe. Para tal solo como observar el sábado, confesar que la tierra será renovada, porque el que lo creó de la nada lo renueva. Como si el que observa el santo sábado testifica su fe en el gran día de reposo en el que Dios renovará al mundo. O sea, no tan solo es una referencia a la creación, sino que es lanzado hacia el futuro en el sábado milenial. Gracias a Dios, había gente que se daba cuenta de esto. Y cuando nuestros pioneros, y especialmente Ellen White, escribía sobre los 6.000 años de historia y que Jesús venía, no estaba diciendo ninguna sandez. Estaba diciendo la verdad. La verdad que ahora está siendo desestimada porque no interesa. Van habiendo más detalles que se van dando. Es un poco tarde e intentaré ir un poco más al grano. ¿Podéis pasar la imagen, por favor, también? Durante todo el rato se nos está hablando continuamente de esos 6.000, esos 1.000, se hace referencia a escritos, a Talmud incluso, y bien, algunos detalles ya los presenté en otras temáticas. Seguiremos avanzando y, bueno, seguiremos avanzando más. Se habla de historiadores como Josefo y hay algo que empiezan también a decirnos, y es que ellos se dan cuenta que ha habido un cambio alterado, y alterado expresamente en la cronología, para que el pueblo no sepa cuándo va a venir el Mesías. Lo triste es que este calendario, en el fondo, lo adoptaron los judíos, básicamente todos, y en el cristianismo se adoptó también un calendario que alteraba el auténtico, con lo cual todo el mundo estaría confundido. Ni lo sabrían unos, ni lo sabrían otros. Y nosotros que tenemos el privilegio de saber la verdad de cuál calendario es el correcto, y luego lo veremos, o no lo queremos saber, o lo rechazamos. Vamos a ir pasando imágenes. Me lo iré saltando. Todo esto es historia donde se van dando detalles y detalles que conviene que conozcáis. ¿Sabéis? Aquí también se nos cuenta algo interesante. Cómo los masoretas, los que copiaban la Biblia letra por letra, eran tan minuciosos que ellos también sabían el cómputo de años para el retorno de Cristo. Y también lo sabían por el reconteo de letras. Sabéis que las letras en hebreo son puntuaciones, son números.
Y hemos visto cómo en Génesis ya se estaba hablando de esa referencia con números, que eran 6.000 años de historia y vendría el Mesías. Para nosotros, evidentemente, es la segunda venida de Jesús. Pues los masoretas, que también conocían estas cosas, hacían algo, y era un recuento de letra por letra, para cuadrar todos los escritos bíblicos, para que así no hubieran errores. Pero llega un momento, podéis ir avanzando, en el cual aparece una versión bíblica que es la Septuaginta, y allí se altera, se añade algún capítulo a alguno de los libros, que hace que las cosas descuadren, que la gente no pueda contabilizar, y al final todo se va perdiendo. A tal punto que después hay personas que han querido hacer una cronología histórica desde el inicio hasta prácticamente sus tiempos y más allá, que llegaría hasta el 6000, que basándose precisamente en las traducciones de la Septuaginta, han hecho que se equivocaran. Por eso, podéis ir avanzando mientras hablo, llega un punto en que si no es porque hay gente que se ha estado molestando a investigar cada detalle, cada dato, comparando, nosotros no sabríamos contabilizar el momento del año 4000, ni sabríamos cuándo terminan los 6000 años. Algunas personas dicen, Ellen White no era inspirada. Bueno, pues hay un detalle curioso, y que este escrito, en este libro, se demuestra. Tanto este autor como otros, bueno, no el autor del libro, sino a las referencias donde ellos buscan, en otros autores, comprueban que hay ciertos errores, que cometen ciertos errores, y ellos analizan y empiezan a descubrir dónde está el error de uno, el error del otro, pero que dicen cosas que son muy correctas a nivel general. ¿Sabéis? Si el autor de este libro ya llegó a descubrir muchas cosas, y esto ya pertenecía al movimiento millerita, Ellen White recogió esto, pero además con detalles que además nos pueden hacer pensar mucho. Como Ellen White, siendo, perdonad la expresión, una cateta rematada, ¿me entendéis? Una señora que, pobrecita, tuvo que dejar de estudiar de pequeñita, ya sabéis lo que le pasó, ¿verdad? ¿Cómo podía saber ella elegir entre lo correcto de cada autor? Por favor, detengan la imagen aquí. ¿Cómo podía saber ella que de un autor esto era cierto y esto era incorrecto? Y lo hacía con cada autor. Y resulta que toda la historia, cuando se analiza a fondo, cuadra a la perfección con lo que ella escribió, en el mismo punto cronológico. Pues que alguien demuestre que Ellen White no era profetisa, porque todos los indicios continuamente lo reafirman. ¿Sabéis qué es esto? El calendario de Michael Rood y los caraítas. No sé si os suena a este señor. Tiene muchos vídeos por internet, es un hombre que hace predicaciones, es un judío mesiánico. No siempre fue judío mesiánico, Él se convirtió cuando ya tenía una cierta edad, pero es un hombre con un poderoso intelecto, pero cuidado, a veces dice cosas que no son correctas también bíblicamente, hay que ir con cuidado, pero en otras dice muy buenas cosas. Este señor aparece en vídeos disfrazado de sumo sacerdote, ya tiene una barba de esas enormes, sí, es un personaje muy peculiar, es muy sarcástico, en sus escritos lo podéis comprobar. Este señor también fue amigo también de Ron Wyatt. ¿Sabéis quién es Ron Wyatt, no? Que estuvimos presentando temáticas de cómo descubrió el Arca de Noé, donde estuve, gracias a Dios, en septiembre del año pasado, que realmente es cierto, que existe, que no es un mito, aunque a algunos eso les disguste. Descubrió también algo, y era parte de Sodoma y Gomorra, el Arca de la Alianza, también, que si Dios quiere estaremos en noviembre allí. Descubrió también las ruedas de los carros de Faraón en el paso del Mar Rojo. Y lo documentó.
Pues años después, este señor con sus buenos equipos, porque él tiene un ministerio que se ve que recibe mucho aporte, con los últimos aparatitos y cámaras, entraron en profundidad marina, hicieron todo un documental donde aún todo eso está. Este señor se tomó esa molestia, mientras por desgracia los adventistas del séptimo día despreciaron lo que decía Ron Wyatt diciendo que era un fantasioso y que lo hacía por intereses económicos. Bueno, pues a veces tiene que venir gente que no es adventista a enseñarnos cosas para tirar por tierra lo que están diciendo los nuestros, que ya es triste y lamentable. Pues bien, este señor explica cuál es el auténtico calendario judío, y esto resulta que no es ningún invento de él, porque es el mismo calendario en el que se basó William Miller para hacer la cronología de la profecía de los 2300 años, y en el mismo en el que se basó Ellen White para todo. ¿Quiénes eran los caraítas? Un nombre extraño, ¿no? ¿Caraíta? ¿Qué será esto? Pues resulta que eran judíos, y resulta que eran los que llevaban el auténtico cómputo del calendario judío, el auténtico. Pero ya sabéis que los judíos fueron a Babilonia por deportación, y allí se empaparon de algo. ¿De qué fue? De satanismo. De satanismo. Mezclaron su creencia con cuestiones satánicas, y de allí surge Cábala, que conserva aún cosas buenas, como hemos visto, que se daban cuenta de según qué, pero también mezclan cuestiones que no tocan. Y llega el punto en que los judíos llegan a adoptar prácticamente todos el calendario equivocado que fue hecho intencionadamente para alejar a la gente de la verdad. Y los caraítas quedaron 4, una minoría, y fueron despreciados por los demás. Aún en la actualidad, si entráis en su página y entráis en páginas de otros judíos, veréis cómo se están dando el uno con el otro, porque unos dicen, yo digo la verdad, y el otro, no, que la digo yo, y se pasan así el tiempo que queráis. Pero nosotros sabemos, gracias a los estudios que hay, y también a la inspiración de Ellen White, que realmente los caraítas tenían el calendario correcto. Y ahora, una vez más, hemos de pensar en algo. Si estos señores tenían el calendario bueno, ¿cómo empezaban el año? ¿Empezaban el año el 1 de enero? ¿No destapaban el champán y...? ¿No? No, seguro que no. Resulta que estos señores seguían el año tal como debía ser desde antaño, nunca mejor dicho la palabra. ¿Y cuándo empezaban el año? ¿Os habéis planteado cuándo empezaban el año estos señores? En primavera pasaba algo. Había un mes conocido como el mes de Abib. Y Abib es cuando la cebada sale, brota y se pone dorada. Resulta que esto dependía de un factor. Ellos nunca empezaban el año el mismo día. Dices, ¿cómo puede ser? Nosotros estamos acostumbrados que cuando termina diciembre, el 1 de enero, esa noche, ¡hala! Venga, a celebrar que empieza un año nuevo. Pues el calendario de Dios no es este. No digo de los caraítas, digo de Dios, no es este. Resulta que ellos debían hacer algo para saber cuándo empezaba Abib, año nuevo. ¿Y sabéis qué hacían? Tenían a unos señores que estaban en Jerusalén y tenían que mirar un campo donde allí crecía la cebada. Y cuando estaba Abib, como he descrito antes, coincidía con una fase de la luna. ¿Sabéis cuando miráis la luna? Que es que todos la vemos a veces llena, qué bonita, qué grande, qué redonda. Pero a veces no, a veces vemos que está en cuarto menguante. Pues bien, cuando miráis la luna, imaginaos que mi dedo
esto es la luna. Cuando esta parte de aquí es la iluminada, esta parte de allí, solo este trozo, es cuando ellos, pendientes de ese momento, declaraban Aviv y empezaba año nuevo. Mas del día y la hora nadie sabe, dice el texto. ¿Entendéis por qué no se podía saber el día y la hora del retorno de Cristo? Porque estaba basado precisamente en ese hecho. Porque cuando Cristo vuelva será Aviv. Empezará un año, se cumple el 6000. Por tanto, no se puede saber el momento exacto, día y hora, porque además, ¿creéis que en esta situación que le espera al mundo, que estarán cayendo las plagas, que nosotros estaremos siendo perseguidos a muerte, alguno de nosotros o algún judío que se haya convertido al Señor, se va a plantar allí mientras pasa todo esto, mientras van cayendo plagas, a ver si ahora toca? ¿Va a pasar algo más? El sol y la luna van a sufrir graves trastornos. No podrás saber cuándo es. Por eso hará falta oír la voz de Dios, que otros oirán un trueno y otros oirán el día y la hora precisas de su retorno. Por eso cuando alguien nos diga, es que no se puede saber, pues cuidado, entendamos también que es un hebraísmo. Y si todo esto lo vamos sabiendo, sabremos la verdad, no lo que nos quieren ocultar. Él aquí explica cómo, también dando detalles, si puedes ir avanzando, yo lo voy a resumir, narra cómo ellos también trabajaron para cambiar el calendario y da los detalles de cómo fue todo esto. Puedes ir avanzando si quieres. En definitiva, él tenía claro, este señor, una cosa que han hecho. Vamos a parar aquí. Resulta que Michael Rood y algún compañero suyo hicieron una cosa para poder volver a determinar cuándo era Aviv. Ya os lo estáis imaginando, ¿no? Pues no se les ocurre otra cosa que plantar en un lugar donde más o menos creen que antes se hacía la cebada. Y ahora ya dictaminan otra vez cuándo es Aviv. Y él va sacando cada año su nuevo calendario diciendo cuándo es Aviv. O sea, un judío no puede decir que va a empezar el año nuevo el día tal del otro año. No puede decirlo. Un judío caraíta no puede, porque depende de los tiempos. ¿De los tiempos que marca quién? Dios, a través de la naturaleza. ¿Entendéis? Por eso siempre hay que estar atento, velando. Bueno, esto por desgracia no se explica en las iglesias. Y convendría que la gente lo supiera, porque entonces podría hacer callar a los dirigentes que están diciendo que no se puede saber el año del retorno de Cristo. Cuando además Ellen White dice lo contrario, y no en esas citas que intentan ubicarlas a lo que no está diciendo en verdad. Si tenéis dudas sobre eso, mirad las 31 temáticas expuestas y lo veréis por vosotros mismos, cómo ella misma tuvo que aclarar a qué se refería cuando decía ciertas cosas, que son las que nos están vendiendo continuamente para decir que no se puede saber. Hemos visto cómo los judíos cambiaron el calendario, pero hubo alguien más que lo cambió. Y ahí entramos, jesuitas ilustres. Ya estamos. Otra vez sé que algunos dirán, mire, ya está volviendo a hablar de los jesuitas. Jesuitas y masones, es su tema. Yo no tengo la culpa que estén detrás de muchas cosas, pero es que cuando empiezas a tirar el hilo, vas a parar siempre ahí. No es culpa mía. Entre esta página, que es directamente de ellos, encontramos un dato. Bueno, nos habla de una curiosidad. El inventor de la bicicleta fue el jesuita Pedro Masser, muerto en 1802. Es curioso, las bicicletas las inventaron un jesuita. No todo lo que inventaron eran desgracias, ¿eh? Ni todo lo que han hecho es maldad. Pensad que son gente de un intelecto impresionante, ¿eh? Si subimos un poco la imagen, a ver si aquí se ve bien.
No, pasaremos a la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Mirad qué nos dice aquí arriba. La elaboración del calendario gregoriano se debe al jesuita Christopher Clavius, matemático y astrónomo ilustre en el siglo XVI. El calendario que nosotros estamos usando para celebrar Año Nuevo y cualquier otro evento que queramos está utilizado o está basado en el calendario que se hizo como consecuencia de esto. ¿Podéis avanzar? Aquí se da la explicación de quién era este señor y qué hizo. Matemático y astrónomo jesuita, ya veis que nació en 1537 en Bamberg, Alemania, y fallecido en 1612 en Roma, encargado por el Papa Gregorio XIII de la reforma del calendario. Antes había ¿qué calendario? Antes del gregoriano. El calendario juliano, de Julio César. Dijeron, es que el calendario juliano tiene algunas inexactitudes, por tanto vamos a arreglarlo. Y resulta que en vez de arreglarlo, la pifieron aún más. Algunos dicen ahora, no, es que se equivocaron, hicieron lo que pudieron, y con el paso de los años hemos visto que eso estaba equivocado. Los judíos también, ¿no? Hicieron lo mismo por equivocación. Hay un texto bíblico que sé que a alguien le gusta mucho. Cambiará los tiempos y la ley. ¿Lo recordáis? Y nosotros cuando leemos ese texto decimos, ¿a qué lo aplicamos? Cambiará los tiempos y la ley. Cambia el sábado por el domingo. Ya está. ¿Eso está dónde? En la ley. Y si es cierto que forma parte de los tiempos, porque el sábado forma parte del tiempo. Pero cuando dice cambiará los tiempos en general, también está dando la explicación de lo que haría esa bestia, el catolicismo romano, el Vaticano, para alterar el calendario dado por Dios al hombre. Porque si esto lo conseguía hacer, y lo consiguió, el pueblo de Dios ya estaría otra vez navegando sin saber cómo enmarcar cada cosa. Evidentemente, cuando un papa como Gregorio XIII dictamina que hay que pegar un cambio al calendario, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás, y lo sabemos, utilizó al Vaticano para ir contra el pueblo de Dios. ¿Y qué iba a hacer también? Pues cambiar los tiempos, para que estemos despistados y no sepamos ubicarnos. Si podéis seguir cambiando imagen, bueno, nos da más explicaciones de todas las cosas que escribió. Aquí tenéis a Gregorio XIII, el Papa que dijo que había que cambiar el calendario. ¿Os podéis ir pasando? Se nos da toda una explicación de su papado, el calendario gregoriano, allí se explica cómo lo hacen, cómo funciona, etcétera, etcétera. Vamos a ir saltando más. Además, es conocido por la matanza de San Bartolomé, este papa, ¿eh? Un buen hombre, ¿eh? Sabéis qué sucedió en la matanza de San Bartolomé, ¿no? Bueno, se dedicaban a matar, pues, cristianos, de verdad. Claro, y él con su aprobación. Bueno, me salto eso. Y aquí tenéis, una ilustración de la época de este señor jesuita, que es el que hizo el calendario. Vamos a ver más imágenes. Vamos a seguir avanzando a un poco más. Todo esto es de donde está extraído los libros que se escribieron, el calendario gregoriano, allí lo tenéis, ya el original, antiguo. O sea que todo esto, si fueseis a bibliotecas, lo veríais, también por internet podéis encontrar datos. Seguiremos avanzando. Y aquí, bueno, se nos va dando también más certidumbres en páginas históricas que podéis encontrar en internet de cómo se producen esos cambios y explicaciones al respecto bastante interesantes. Vamos a seguir pasando un poco más. Como siempre, los papas aparecen por en medio. Sí, puedes seguir avanzando.
Y ahora tenemos también a Dionisio el Exiguo, que fue también un monje erudito y matemático, creador del cálculo de la era cristiana. Es el que termina situando cuando nace Jesús. Y es el que pone la famosa fecha de tal AC, antes de Cristo, y tal DC, después de Cristo. Pues este señor también se equivoca en unos 4 años. Vamos a seguir avanzando, y digo se equivoca, no digo que lo altera expresamente, pero bueno, no hace falta ser muy listo para saber de dónde proviene esto, por tanto ya podemos pensar el qué. Que tenéis el personaje en cuestión, mirad qué cruz lleva. Esta cruz ya estuvimos hablando de ella en puertas dimensionales, precisamente, su significado, etcétera, y no es nada precisamente bueno. Aquí se nos siguen dando aproximaciones a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, es algo que es sumamente discutido aún, pero que nosotros, gracias a Dios, y por la profecía y la cronología, sabemos cuándo es. ¿Puede seguir cambiando? Iremos avanzando. Hay todas las discusiones, etcétera, etcétera, al respecto. Allí teníais a Dionisio el Exiguo, que significa que era un hombre, la palabra exiguo quiere decir enano, bajito, y no se sabe si es que él era así o era, dicen, por otras cuestiones que le ponían este mote. Vamos a seguir avanzando más y vamos a llegar, bueno, es que ya veis que hay mucho tema, Vamos a avanzar más aún. Aquí tenemos a otro personaje que es el Papa en cuestión que le dijo a Dionisio que hiciera todo esto. Una vez más, un Papa por detrás. Vamos a seguir avanzando. Y aquí llegamos a Ellen White, que asintió, aprobó y se basó en la cronología de Ussher. Y vamos a ver quién es este señor Ussher. Si podéis cambiar la imagen. Esto es un escrito de alguien que intenta echar por tierra la cronología, pero vamos a ver qué explicación nos da traducida al español. Cronología bíblica. Muchas cronologías de la Biblia han sido preparadas pero con resultados diferentes. Una de las más famosas es la cronología del arzobispo Ussher a partir de los años 1600, que ha sido registrada en la versión del rey Jaime, King James, que es la más usada en el mundo anglosajón. Según él, el tiempo de Adán a Cristo era 4004 años. El hecho de que no fuera los 4000 años exactos es porque Jesús nació 4 años antes de nuestra era. Luego aquí quieren echar todo esto por tierra, pero resulta que cuando empiezas a investigar a fondo, te das cuenta que Ussher lo clavó. ¿Puedes pasar imagen? Aquí tenéis la explicación de cómo funciona el calendario de Ussher, que también a su vez se basó en alguien más, y al final datan precisamente el 4004 como el año de la creación. ¿Sabéis? Hay Biblias, que yo en casa tengo una, que la compró mi padre cuando yo era pequeño, y allí precisamente en muchos capítulos hay un subtítulo y debajo pone la situación de cada cosa que ocurrió de algún hecho bíblico con el año de datación. Y cuando empezáis al principio pone 4004 a.C. la creación, porque se basan en el calendario de Ussher, que otras personas dicen es una tontería, está equivocado. Ellen White le dio todo el crédito. Se equivocó en otras cosas, pero en esto acertó de lleno. Iremos cambiando, pasando imagen. Un poco más, y aquí tenéis, no sé si en la imagen aparece, ¿puedes moverla un poco? Este es el libro de James Ussher, y ese señor es James Ussher. Mirad, todo esto es historia, por eso es interesante ver los libros antiguos, porque son la base, en el fondo, de nuestras mismas creencias también. Claro que la base es la Biblia, pero es que todos los autores que han hecho referencia a la Biblia para situarnos en muchas cosas se basan en gente que no le importó invertir su tiempo totalmente en buscar las cosas como deberían ser. Vamos a avanzar más. Aquí nos da la explicación sobre James Ussher.
Un hombre que también una vez más te das cuenta que eran unos cerebros impresionantes. Vamos a avanzar más, aquí tenéis los libros antiguos, y ahora recordemos que a los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado, matemáticamente regresa Jesús. ¿Estáis de acuerdo en esto o no? Podéis decir que no, si queréis, yo no os voy a pegar, no hay problema. Pero claro, si estamos de acuerdo en esto, hemos de demostrarlo. Y ya lo demostramos en su momento en las temáticas, pero por si alguien tiene mala memoria o no sabe del tema, vamos a hacer un pase un poco rápido de las citas de Ellen White, las más claras, donde nos está hablando directamente que son 6.000 años de historia hasta el retorno de Cristo. Aquí solo tenéis prácticamente las del conflicto de los siglos. ¿Podéis ir avanzando? Y que ya vimos como precisamente de todas las veces que va presentando esos números, es también escrito el conflicto de los siglos en quiasmo, igual como el Apocalipsis, igual que la propia Biblia, y que el punto central tiene que ver precisamente con el retorno de Cristo y con ese año. Vamos a seguir avanzando para demostrar continuamente que Ellen White nos habla de los 6.000 años, que lo clava no solo aproximaciones, sino que hay momentos en que lo dice directamente qué sucede y cuándo. Y aquí tenemos el esquema. Entrada del pecado en Edén. Pasan 4.000 años desde el primer sacrificio. ¿Qué le da a Adán y Eva el Señor cuando va al Edén y han pecado? ¿No les da unas pieles? Ellos se han hecho unas hojas de higuera para taparse. ¿De dónde saca el Señor las pieles? Porque hizo el primer sacrificio. Y ya los está vistiendo con su justicia. El primer sacrificio fue en la entrada del pecado. Y pasan 4.000 años y muere Cristo en la cruz. Otro detalle interesante. Desde la creación no es lo mismo que la entrada del pecado. Pasan 33 años y medio desde que Adán es creado hasta que peca. Curiosamente, los mismos que vive Jesús. Por eso es el segundo Adán. Y si tenéis dudas de eso, mirad las temáticas donde exponemos cómo eso se demuestra con la Biblia, con la cronología y con los escritos de Ellen White. Si pasan 4.000 años, desde ese momento llegamos al año 31 de nuestro calendario gregoriano, que es el momento de la crucifixión de Cristo. Y algunos, antes de terminar todo el diagrama, podemos plantear, pero bueno, si el calendario está equivocado, Jesús no puede venir al final de este cómputo. Eso está mal. Y algunos dirán, pero si es que los calendarios proféticos son de 360 días el año, como hay desfase, por tanto no podemos decir en qué año va a venir Jesús. Eso es falso, está mal basado, es una tontería. Si estos señores pensaran un poco, solo que quisiesen pensar un poco y analizar un poco e investigar un poco en vez de cerrarse por banda, se darían cuenta que cuando se habla de ese largo periodo de años, no está haciendo referencia a si un año tiene 360 días y otro 360 y algo, sino que se está hablando en años de primavera a primavera. Por tanto, da igual si un año para los judíos tenía 360 o ese otro tenía 360 y algo, porque en el cómputo, en este tipo de profecías, va de primavera, de inicio a inicio. Por tanto, no saquen argumentos absurdos. Y por favor, que las personas que quieren seguir la verdad se dediquen a buscarla y dejen de poner trabas, de rechazar la luz que Dios da a su pueblo para el último tiempo, para que nos preparemos para su retorno. Si en el año 31 habían pasado 4.000 años, y son 6.000 años el cómputo general hasta la venida de Jesús, ¿dónde nos lleva eso? Vamos a cambiar la diapositiva. 31 más 2.000.
2031 es el año del retorno de Cristo. Hasta un niño sabe sumar eso, ¿eh? Y sabéis, como dice Ellen White, a veces las verdades han sido muy claras, pero Dios tenía una mano puesta así. Lo mismo pasó en 1844. Y cuando Dios retira su mano, eso que era tan evidente después lo ves. Y antes no has tenido la capacidad de verlo. Pero cada verdad tiene su tiempo. Y ahora toca la última verdad para este mundo. Eclesiastés 8, del 5 al 8 nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Por tanto, vamos a ver el resumen: el sabio discernirá el tiempo y el juicio. El tiempo, los 6000 años, ¿y qué viene después? El juicio. Los sabios lo van a discernir. Los que no quieran ser sabios, porque no se trata de ser el más listo, ¿eh? El sabio es el que quiere seguir la voluntad del Señor, que es muy distinto, y Dios ya se espabila para darle el conocimiento a las personas. Eventos del tiempo final nos dice una cita interesante. Vamos a verla. Es carta 3 del 1 de enero de 1900. El mundo no hará la obra que Dios le ha encomendado a su pueblo. Él nos pide que estemos bien despiertos, preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Esta obra encierra la misión que Cristo les dio a sus discípulos. Él nos ordena: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Pronto viene el tiempo cuando la obra de los juicios de Dios empezará en su santuario. El mismo Dios está trazando ahora la línea de separación. Él dice: no los miraré con lástima, ni los perdonaré. Volveré el camino de ellos sobre sus cabezas. Y cita Ezequiel. Nadie va a hacer la obra por el pueblo de Dios. Esa obra la debemos hacer nosotros. ¿Y nosotros cómo debemos estar? ¿Atontados durmiendo? ¿Como las vírgenes que se quedaron fritas durmiendo? Debemos despertar, debemos estar atentos. Y nuestra misión es la que Cristo le dio a sus discípulos. Y mirad qué misión, no solo es predicar el Evangelio, que es cierto, hay que dar el mensaje al mundo. El texto de Isaías 58:1, ¿a quién se está dirigiendo? Eso es hablar al propio pueblo de Dios. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ese mensaje es parte de Apocalipsis 18 también, el mensaje del cuarto ángel. La denuncia a las maniobras secretas del Vaticano, la denuncia al protestantismo apóstata, la denuncia a las sociedades secretas y masonería que trabajan conjuntamente con ellos para conseguir sus fines y preparar el terreno de la segunda venida de Jesús falsa, la de Satanás. Pero también consiste en decir las cosas claras al pueblo de Dios para que cambien las cosas que están haciendo mal y si no, al menos que algunos de ellos rectifiquen. Un remanente del remanente. Una iglesia militante, sí, pero esa no es la que llega al final. La iglesia triunfante es la que llega al final. Vamos a avanzar una más. Segunda de Crónicas 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa.
Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y algunos siguen diciendo: el lenguaje profeta pa según qué. ¿Entendéis? Según que sí, según que no. O sencillamente ya no era solo una consejera. Despreciamos el texto bíblico, despreciamos la historia, la cronología, despreciamos los escritos inspirados de Ellen White y vamos listos a la perdición si hacemos eso. Vamos a cambiar la imagen. Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, la temática es resumida, os la he resumido tanto como he podido para poder abarcarlo en este espacio de tiempo, pero creo que los conceptos quedan bastante claros. Y si alguno no lo ve claro, que busque la información, se la dejamos aquí para que la investigue. Y si con esto no hace suficiente, que mire todas las temáticas del tercer Elías, todas las temáticas de hay fecha para el retorno de Cristo, donde se analizan las citas también de Ellen White que parecen decir que no puede saberse la fecha ni que hay que decirlo. ¿A qué se estaba refiriendo ella cuando dijo esto? Dicho por ella misma. Y que eso, por desgracia, nos van a enseñar normalmente desde los púlpitos, porque no interesa. Y si sabéis todo eso y sabéis todo lo que la Biblia de Génesis a Apocalipsis nos habla de 6.000 años de historia matemáticamente y vuelve Jesús, no podréis dudar que en el 2031 vuelve nuestro Señor. ¿Estamos preparados? Algunos dicen, bueno, es que si faltan 16 años más o menos, mientras voy a hacer la vida que quiera hasta ese momento. El cristiano que haga este planteamiento, una de dos: o su cerebro no da para más, o es que le gusta perderse. ¿A qué nos debe llevar a nosotros conocer esto? Creo que nos debe llevar a pensar, nos quedan 16 años y tanta gente no sabe nada ahí, ni incluso del pueblo de Dios, pues ¿qué hemos de hacer? Pues ya podemos decírselo. Dejemos de reunirnos entre nosotros cada día a todas horas y vayamos a predicar a la gente que lo busca, que lo necesita. El pueblo de Dios peca a veces de guardarse todas las cosas para ellos, estar entre nosotros con nosotros, mientras los de afuera no se enteran de nada. Y Satanás tiene a los de fuera y a los de dentro cogidos en el mismo lazo porque no estamos diciendo las cosas. Con esto no quiero decir que no nos tengamos que congregar, cuidado, pero que todos nuestros anhelos e intenciones deberían ser motivados para dar el mensaje a los hermanos adventistas y a todos los que están ahí fuera. Y hay millones de personas. Y eso quiere decir que ya podemos ponernos en sintonía con Dios. Empezar a reformar nuestras vidas, a cambiar lo que no toca que hagamos, ni pensemos, ni digamos, y que nos pongamos en sintonía con el Señor. Y a partir de allí fundamentémonos firmemente en la palabra y demos los argumentos a la gente que necesita para poder ser salva. De nada sirve que sepamos muchas cosas si no las proclamamos. El Espíritu Santo es el que nos debe guiar al conocimiento de toda la verdad y es el que debemos estar orando por él para que se derrame plenamente y muchos más puedan ser salvos. Luego, que digan lo que quieran de nosotros y del mensaje, pero primero deberán demostrar que estamos equivocados. La palabra de Dios es firme y segura, y ojalá nosotros seamos iguales hasta el fin. Que Dios os bendiga. Vamos a terminar con una oración de rodillas, por favor.